Buenas tardes con todos, alumnos. Bueno, en este evento del Seminario Internacional de Historia Global tenemos el honor que dos distinguidos profesores sean parte de este evento, que ya es su cuarto año de actividades. En este caso es la profesora Ulrika Rublan, de la Universidad de Cambridge, que examina el mundo del Renacimiento, la identidad y la vestimenta, y en el caso del profesor Francisco Bettencourt, que examina racismo, ciudadanía en el mundo portugués en la Edad Moderna. En este evento tenemos también el honor de contar con la presencia del señor embajador de Portugal, al cual quisiera recibirlo con un fuerte aplauso y que nos diera unas breves palabras en manera de introducción. Bueno, muchas gracias. Yo soy el embajador de Portugal en Lima. He llegado a cerca de 5 meses. Es un placer estar aquí en vuestra compañía. Quería agradecer a la Universidad de San Marcos esta invitación para presenciar esta conferencia de dos prestigiados profesores de la Universidad de Cambridge y del King's College, la profesora Ulrika Rublan, Alemania, y el profesor Francisco Bettencourt, que es portugués. El tema de su palestra es la identidad en el mundo atlántico en la edad moderna, que creo que es un tema muy actual, un tema con gran relevancia en los días de hoy. Pues para mí es un placer absoluto. Estoy esperando oír sus conferencias, sus palabras. Muchas gracias. To speak here today about methods in cultural history, and I will speak for 5 minutes at each time, then we're going to have a translation. So I thought what I would do is to talk about 3 large transformations in European societies between 1500 and 1800, and talking about them in turn to then illustrate how cultural history has posed new ways of approaching these transformations. So I first want to talk about the religious transformations. Obviously, this is the period in the 16th century of the Reformations. So the split of Christianity into Protestantism and Catholicism that reshaped European society and in fact parts of world society until today. And I want to turn that into a question about how in fact we write the cultural history of leadership. So I think it also applies to other milieus where we have to develop new questions about how does a leader become successful, in this case a religious leader. Secondly, I want to talk about the second large transformation in this period, and that is what we understand as the scientific revolution. So in the age of Galileo, the new interest in empirical knowledge that reshaped that society, and also the story at the same time of the persecution of witches. And I want to turn that into a question of how microhistory, the study of particular communities, can help us to develop new questions about both of these transformations. And if I have time, I'm speaking for 40 minutes today and again tomorrow, I will also talk about another strand of my research, and that is this third transformation in this period, the consumer revolution. So this is a period where people began to buy more and more things, and more objects came into their lives, and they began to collect more and more. How can we think about that transformation? Ok. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí se me escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, la profesora agradece la invitación para estar en esta casa y fundamentalmente va a hablar sobre 3 grandes transformaciones. Las 3 grandes transformaciones que van a tomar lugar en Europa entre los años de 1500 y 1800.
Ella va a hacer uso de la historia cultural para descubrir nuevos modos para analizar estas transformaciones. La primera transformación me parece que es la historia cultural del liderazgo, y específicamente es sobre el líder religioso. La segunda transformación es sobre la revolución científica. Menciona a Galileo Galilei y a los estudios empíricos, y por otro lado también a la persecución de brujas. Estas transformaciones grandes las va a estudiar a partir de la microhistoria, esos pequeños grupos. Finalmente, si hay mayor tiempo en esos 40 minutos, va a mencionar su estudio, que es sobre la revolución del consumidor, porque poco a poco las personas han ido comprando más cosas. So then let's start with the Protestant Reformation. And I want to talk in connection with this also about a further revolution I haven't mentioned thus far, and that is of course the revolution in communication, in print, and that of course means not only the printed page but also the printed image. So if you look at this cover, it already contains in this Protestant satire a fundamental part of that extraordinary criticism that began to be mounted against the Catholic Church in the early 16th century. So can you see at the top that there are devils who drive monks into, in fact, a kind of merging pot where they're squashed further, and that there is a figure of a pope with a tiara, so the tripled crown, who is similarly denigrated. So it was, of course, an extraordinary attack against the power that had held so much authority in that world and strikes us still today in its audacity. And one of the ways to explain that transformation has been to attribute it to the charismatic power of a leader. And that was the Protestant Martin Luther, who was born in 1483 and became a monk first himself, so this is an image from a film, and then decided that he had to change his life, that the life of a celibate monk was no longer really the life that was sacred. And here we see the famous scene reenacted of how he stands at the doors of the church in the town of Wittenberg, posting his 95 theses against the indulgence trade. So the idea that you would buy off time in purgatory by repenting your sins, but also by literally paying money. And he was attacking this and saying, this is not the way, and good works are not the way to reach heaven. We have to completely rethink religion. Now, as I say, one of the ways is simply to say he was a charismatic leader. He rethought with powerful theology an entire system. But I think that cultural history shows us that we have to ask in more complicated ways. Okay, so la primera revolución fue la revolución en comunicación. Se dio la imprenta, ¿correcto? La imprenta no solo como una hoja impresa, sino también imágenes impresas, reproducidas. Y aquí podemos, bueno, en la anterior diapositiva se puede ver una sátira protestante, donde había una crítica extraordinaria en contra de la Iglesia Católica. En la imagen, aunque en realidad no lo he podido ver bien. Okay. En la imagen, no sé si ustedes se dieron cuenta, a pesar de que estaba un poco borroso, pero se mostraba al Papa con una tiara y creo que se denigraba ciertos aspectos de la Iglesia, ¿no? Entonces, esta imagen impresa constituía un ataque poderoso, un ataque crítico, ¿no?
contra el poder, contra la autoridad de la Iglesia Católica. Y significó en el mundo, bueno, una acción bastante audaz. Por otro lado, también se comenta sobre el rol del líder carismático, del rol fundamental del líder carismático. En este caso fue Martin Luther King. Martin Luther. Ya, no, lo siento, Martin Luther, que comenzó como un monje célibe, ¿sí? Pero luego él llegó llegó a la noción de que una vida de monje célibe realmente no era lo que se suponía debía ser. Entonces, una vida así no podía ser sagrada. De ese modo, como algunos sabemos, es que él se expone 95 Theses, las 95 tesis. Y entonces critica a la Iglesia Católica eso de que no es sencillamente arrepentirse por sus pecados y además pagar dinero, ¿no? O sea, para este perdón. Él creía de que esa no era la forma. Entonces, Martin Luther King, como líder carismático religioso, ¿no? Repensó la religión. Entonces, what was the last question that you said at the end? Your question? So we have to rethink then the notion of charismatic power. Entonces hay que repensar la noción de el líder del poder carismático. So, because why do we have to rethink that question? Because it's often posed in a way that takes it for granted that someone has charisma. Now, if we look at Luther, this was a man who was from very humble origins. When he arrived at this very newly founded university town of Wittenberg, he had not published very much. And Wittenberg, as we will see in a minute, was a small town far away from major trade routes. And so the question, I think, more fruitfully becomes one we can frame in terms of a social history of truth. And the key quote here is by a theoretician called Raymond Williams. And Raymond Williams said, truth lives on a credit system. Yeah. So what does that mean? Truth lives on a credit system. It means that you can't say something is true. So it's always a way in which you have to make plausible that what you say is true is actually the truth. So in other words, it's always a social and cultural process. So for instance, it's tied to the way you speak, the way you dress, the way you pronounce certain ideas. It's embodied, and we cannot simply say it's not linked to, it's just ideas not linked to practices. So a cultural historical approach then asks these questions. How did he build up his charismatic power? How did he make himself credible? And this is for any leader in any period, and takes it for granted that he would have needed to do so through his appearances and acts, and not just his ideas and writing as such. And let's take one example of how he was medialized then through his appearances. This is a very early image of him, and I think you can see immediately that he's depicted like a saint. And remember that this is someone who by 1520 has already been declared a heretic by the Pope. So against that, this image that was very cheap and would have gotten to the hands of many people shows him with the Holy Spirit and as an ascetic man infused by the divine spirit. And that is the argument what gains him legitimacy, despite the fact that he's already now beginning to posit his outrageous ideas. What he's saying is that the Pope is the ally of the devil. He's the Antichrist. So against that, the statement here. Okay, so, bueno, estudiar a Martin Luther
ya sabemos que es un líder carismático, ¿no? Comenzó como un monje un poco en condiciones bastante precarias. Él tiene orígenes humildes. En realidad no publicó mucho y es originario de un pueblo pequeño, bastante alejado. La profesora menciona de que hay que estudiar la historia social de la verdad. Menciona también a Raymond Williams, que dice que quien dijo que la verdad vive en un sistema de credibilidad. Quiere decir de que si nosotros creemos que algo es verdad, mejor dicho, si nosotros creemos que algo es verdad, va a ser verdad, algo así. Entonces, lo que se entiende como verdad puede ser tomado como un proceso social y cultural. Es la forma como uno habla, como uno se viste, como uno lo incorpora, ¿no? Entonces, no podemos decir de que algo es verdad con las ideas, pero en la práctica no lo es. O sea, tiene que haber una congruencia, ¿no? Y eso fue más o menos lo que pasó con la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que Martin Luther se hizo creíble, ¿no? ¿Cómo es que muchas personas creyeron en él? Fue no solamente sus ideas, sino los actos que eran consecuencias de las mismas, ¿sí? Entonces, en la imagen que ella muestra, se muestra a él como si fuese un santo, ¿sí? El típico santo. No obstante, ya para ese momento había sido declarado como hereje por el Papa. No obstante, en la imagen se le muestra con esta aureola, ¿no? Señal del Espíritu Santo, y algunos aspectos del mismo retrato lo legitiman, a pesar de lo que se pudiera decir. Y a pesar de las ideas tan contrarias a lo que establecía la Iglesia Católica en ese momento, ¿no? De nuevo, fue considerado como un hereje. What was your last question again? The last line, or the last two lines? Well, that he's there shown like an ascetic saint, because he's actually saying at the same time that the Pope is the Antichrist, an ally of the devil. The Pope or the Antichrist? The Pope is an ally of the devil himself. Ajá, y bueno, y en las últimas líneas me estaba comentando de que de hecho Martin Luther enunciaba de que era al revés, ¿no? De que el Papa era el anticristo, que era un aliado del diablo. Sí. Right, and just to show you where this is located, so this is a map of Germany in Europe, France, Switzerland, Hungary, Poland there, Silesia, and if you see where it says Electorate of Saxony, there we get close then to this you see Berlin up here, this a very small town of Wittenberg, which works perfectly as a location for new ideas, for innovative, radical ideas, because it is so insignificant. And yet it has a new university, so this is very much a student generation also, who begins to protest against the Catholic Church. But there are very few traditional interest groups that are powerful. There are only 1,000 people in this town. And there's a core team of an artist, someone who mediates with the ruler. Martin Luther can use very few buildings, as you can see, the castle of the Duke, the town church, and the monastery in which Luther lives. And he can, because there's not much trade, he can also reshape the economy of the town to turn into a printing center. Printing becomes a new key trade here in Wittenberg. And the numbers are astounding. So over 1,000 editions are circulating of Luther's own writings from here. We have the image campaigns, and I'm going to show you some example. We have music that is composed for the Protestant cause, and we have a new translation of the Bible in the language people speak and read. That is then finished by 1534. And to give you some more examples of the importance of image campaigns in a society in which, of course, most people are illiterate
or half literate. So the image is very important for them to understand ideas. What is crucial also is to show that this will work as a political model. In the Middle Ages, there was a lot of tension between the state and the church, between cities and local bishops. And here we see Martin Luther later in life. On the right hand, we have Christ in the middle, and we have a ruler, a prince, on the other side. And what this says visually is that they can be in harmony as powers and of equal weight. It's not about a power struggle anymore. And in fact, the Protestant Reformation was successful also because the Protestants gave more power to the state than the Catholic Church had. Very Are you interesting. No, I'm delighted. It's very interesting. Excuse me, I have a question. Yeah. You said that in a small town, radicals idea come Yeah, right? because you could innovate. There were no traditional power groups. You Okay, could restructure the town. okay. Bueno, empezó hace un momento estaba mostrando el mapa de la Europa antigua, ¿sí? Donde estaba Alemania, Portugal, Hungaria y otros países. Entonces, ella menciona de que Martin Luther nació en un pueblo pequeño, ¿sí? De tan solo algunos miles de habitantes. ¿Y por qué es que las ideas tan radicales provienen de estos centros pequeños? Porque no hay las fuerzas de autoridad no están muy bien ancladas. Entonces hay mayor comunicación entre las personas y estas ideas se pueden tornar más radicales, ¿no? Los pensadores en este pueblo fueron algunos estudiantes y algunos intelectuales, entre otros. También creo que mostró imágenes de edificios, de la iglesia del pueblo, correcto, y del monasterio donde donde vivió Martin Luther. También asimismo es importante mencionar de que debido a que era un pueblo de pequeña escala, ¿sí? No había mucho comercio. Entonces eso ayudó a que Martin Luther pudiese reformar la economía más fácilmente y lo llevó al camino de la imprenta. Entonces, en un momento se imprimieron, se reproducieron 1000 ediciones, 1000 impresiones de los textos de Martin Luther. De hecho, se hizo la nueva traducción de la Biblia, más o menos en el año 1534, pero la traducción no hecha en el idioma que las personas hablaran, aquellas que las personas entendieran. Si bien es cierto que muchas de estas eran iletrados, eran analfabetos, y algunos eran medio alfabetos, tuvo bastantes repercusiones. Además, el modelo que empleó Martin Luther fue en realidad un modelo político, ¿no? En la Edad Media. En otra imagen, en esta imagen de acá, porque era hablar el mismo idioma de las personas, ¿no? Otorgarles estas herramientas. En la imagen acá podemos ver tres personas, ¿no? La del centro, que es la del Cristo. A la derecha está Martin Luther y a la izquierda sería el emperador, el emperador, o si no el príncipe, ¿correcto? Entonces, lo que quiere decir, el significado que dota esa imagen es de que los tres pueden vivir en armonía. Y de hecho, no tiene que haber un conflicto, ¿no? Pueden estar en armonía. Y de hecho, la Reforma Protestante fue exitosa en eso, en que las personas protestantes brindaban mayor apoyo a su emperador que a la iglesia. Podría haber un balance. And to give you another example of how the image campaigns work, I want to show you one of the early and most successful new formats they took. This was a pamphlet with 24
26 woodcuts that were in pairs, and that always showed the right order and the wrong order. So they contrasted the life of Christ, so for instance the suffering of Christ before the crucifixion, and here the way in which Christ showed humility by washing the feet of his disciples, with the life of the Pope as the Antichrist. You can see the heading. So they said, well, the Pope is actually someone who loves ostentation, who loves to be surrounded with lots of fancy soldiers. And can you see at the back, the argument is that will lead straight into hell. And there, similarly, this is how the pamphlet ends as a story. You can see once more, very easy to recognize the Pope with the triple crown, which was also a symbol of presumptuousness. Why does he want a crown that is higher than that of any king? And he's in fact dragged by all these wonderful demons into the hell, in which we can already see one monk suffering. So by implication, the argument was that it's with Protestantism that you get into heaven, and absolutely not with this revulsive order of Catholicism. That a radical turn needed to be made, that you could no longer hope for just another reform or another pope. And I think the images show just how effective artistry was used. It's the first religious political movement that can use print but can also use very skilled artists. This is a man called Lucas Cranach, to make its arguments to a largely illiterate population. Ok, y en esta imagen podemos ver cómo, bueno, cómo es que una imagen se puede traducir en el trabajo, ¿no? Se ven acá un panfleto que tiene 26, me parece 26 cartas de madera. En la primera imagen se muestra, can we go back to the first? Yes. En este primer retablo, ¿no? Se ve la vida de Jesús, ¿correcto? Lo que fue cuando lo aprenden, la pasión de Jesucristo, y por otro lado lo que sufrió antes, ¿no? De la crucifixión, y por otro lado podemos ver a Jesucristo, a la humildad de él, ¿no? Lo que fue cuando era lavándole los pies a sus discípulos, ¿sí? Por otro lado, aquí podemos ver al Papa como una antítesis de lo que Cristo fue. Entonces se representa aquí al Papa como si fuese el anticristo, ¿no? Se lo ve como un personaje de ostentación, rodeado de muchos soldados, con cierta indumentaria, y entonces el mensaje aquí es de que la vía del Papa es lo que va a llevar a las personas al infierno. Además que en una de las imágenes se lo ve al Papa como está ahí con una triple corona. Es demasiada ostentación, ¿no? O sea, ser muy presuntuoso. También se le ve rodeado de los demonios. Es una imagen bastante distinta a lo que representaría primero Jesucristo, ¿no? Entonces el mensaje aquí es implícito. La vía para llegar al cielo no es otra que sea el protestantismo, no era la vía católica. Entonces estas dos imágenes son una forma de cómo la historia del arte fue usada, es usada y a través de artistas, y en esa época se pudo transmitir un mensaje, ¿no? Un mensaje bastante claro a una población principalmente iletrada, ¿no? Analfabeta. So, this is a key message. The Pope is the Antichrist. Good works no longer are meant to help towards salvation. Salvation is reached by faith, by reading the Bible,
and by divine grace for depraved humanity alone. At the beginning, Luther also thinks that we are all priests, that there is no special caste of priests or celibate men who are destined with mediating grace, and the number of sacraments is reduced, and that also reduces the power of the priests. Christ, as we saw in the other woodcut, is absolutely in the center now of worship. But what a cultural history approach to the Reformation means at the same time is that we have to really see it as a new cult. So not just as a set of refined ideas. And we have to think again about, I've argued, and others as well now, not just, we have to think about Martin Luther. For a whole generation, scholars thought about different towns and villages in which these ideas gave ground, but there was no historian who even thought much about Martin Luther as leader. This is just not right. As I've tried to show, we have to think deeply about the power from that small, insignificant town of Wittenberg, which he and his movement could transform and reach out into other parts of Germany. We have to think about relationships in that town. We have to think about the media machine that Luther could use so effectively. And in the course of his history, so starting from 1517 when he posts the 95 Theses to when he dies in 1546, he of course very strikingly transformed physically, as you could see. So no longer the monk who was emancipated, he turned into this very broad figure. And what this means, so this is then how his death is medialized here, and this would have been distributed for generations. So an image of Dr. Martin Luther, as he absolutely insisted always to be called, with, as a learned man, giving him authority, and with some key dates of his life, from his birth to his death in 1546, that you could easily memorize. But this is no longer this emancipated ascetic figure. It's a completely new time. He's not a saint. He's a man who now has a family and says we should live in an absolutely earthly way. And that is the way God has wanted us to live with. In the everyday life of changing nappies, swaddling clothes, and so on. There is no celibate order that makes us better. So, in other words, a completely different relationship to the body, to sexuality, and also to eating. So a key element of his theology is literally embodied in the flesh, because what he also abolishes is fasting. And that is to say that his theology is built on the idea that you should not be constricted by laws. God will not worry about whether there's one thing you do or you don't do. That is irrelevant. What is relevant is that you read the message of the Bible and God. So all of these ideas were therefore turned into a cult, but also embodied by him. And a very good new biography of Luther in Spanish, which I found for you, which likewise makes this point, has just come out last year, and it is by my colleague in Oxford, Lyndall Roper. Okay. Entonces, Martin Luther lo que proponía era de que la salvación podía ser alcanzada por la fe y otras cosas relacionadas, no tanto como lo planteaba la Iglesia Católica. Entonces, para llegar a la salvación no había necesidades de mediadores. También Martin Luther redujo el increíble número de sacramentos, ¿no? y colocó a Cristo como el centro de adoración. Entonces, más que un cambio, un replanteamiento, lo que él hizo fue desarrollar un nuevo culto. No obstante, algunos
algunas veces en la historia a Martin Luther no lo vieron como un líder. Entonces es ahora el momento de pensar en Alemania y de las relaciones que habían en esta comunidad y cómo se transformaron a través de la máquina de la maquinaria de la imprenta, ¿no? Que Martin Luther pudo usar eficientemente. En otras imágenes, in the previous image, se podía ver que la muerte de Martin Luther, ¿no? En 1546. Su muerte fue mediática, se imprimieron las imágenes de la misma y donde se notaban ciertos datos claves, ¿no? Por ejemplo, la fecha de su nacimiento, la fecha de su deceso. Sin embargo, no se lo pintaba a él como si fuese un santo, ¿no? Como una persona, no sé, celestial, sino como un simple hombre. Y es así como a través de esta imagen se puede transmitir, ¿no? De que todos deberíamos vivir de una forma terrenal, porque así Dios lo quiso. Rechazaba el celibato, creía que no iba a funcionar. Entonces, y el elemento clave del protestantismo era tratar de incorporar esto en la carne, ¿no? A diferencia de la teología la teología que él planteaba era de que uno no debería estar constreñido por las leyes. Entonces fusiona así el culto, el cuerpo y... Can we go to the next image? Recientemente un colega de la profesora ha publicado un libro en español sobre Martin Luther. I think, given the time, I should probably end here. So I haven't given you the second and the third transformations. I can integrate the story of the third transformation into what I'm going to say tomorrow. But I think we've now used up 40 minutes and we very much are interested in discussion with you. So would it be better to change over now? Yeah? I think it's better. I mean, I think that's very prudent now to do that. So, over to Francisco. La profesora se disculpa porque dice de que no hay mucho tiempo, solo hay 40 minutos, entonces no va a poder tocar la segunda ni la tercera transformación. No obstante, se podrá continuar mañana y le va a dar el pase al profesor Francisco. Thank you for the invitation. It's a pleasure to be here and to discuss with you. It's an thing. The students of the university are the core of the university. Yo puedo discutir con vosotros en español, pero para presentar la publicación la presentaré en inglés. So, the issue of racism is a minefield, as you well know. So, it was supposed until some years ago that racism was a modern phenomenon resulting from the theory of races developed in the 18th and 19th century and leading to the genocide of the Jews during the Second World War and leading to other big persecution of minorities throughout the 20th century. So it is this vision of racism always perplexed me. So I decided to raise the question, when did racism take place? Under what circumstances racism emerged? And this leads to, for me, an important methodological issue. We need to consider this historical phenomenon in a long, long term. We cannot compartmentalize history and study racism only in the 20th century, only a short period of time. We have to consider it in a long run. And for that, I reflected on the notion of racism, which would allow me to consider it in different periods of history and to understand all these questions.
And the notion of racism I ended up considering more comprehensive was that racism is prejudice concerning ethnic descent combined with discriminatory action. So you need two things in racism. You need prejudices concerning minorities, concerning people, migrants nowadays, but also in old days. But you need also discriminatory action. So you need two things. Because prejudices you can have in different periods of time. It's there, it's bubbling under the surface, but many times it doesn't come up. You need discriminatory action to have racism. You need to. So I will consider here today racism and citizenship, and we'll discuss also these methodological problems. I will discuss tomorrow racism in the Portuguese-speaking world, and I will concentrate on the case of Brazil, which is very close to Peru, by the way. Geographically, I mean, not socially, but geographically. So, here I will study the convergence between the theories of race and nationalism, and I think racism preceded the theory of races, not the other way around. I will discuss also citizenship, understood as the right to inhabit, work and intervene politically in a country, involving duties and responsibilities. The tension between citizenship and racism will underline this talk. And I will finally reflect on recent developments of racism and how the theories of race have been turned on their head. And this is a very interesting issue. Racism and the theory of racism are never fixed in time. It's always an evolving process. And I will explain this better. So my argument, and I will finish here for this fantastic interpreter we have today. My argument is that Western racism has always been triggered by political projects. And I'm concentrating here on Western racism because we have other kinds of racism elsewhere. And my book is exactly on racisms in plural. But I'll concentrate here on the Western case. But it's always been triggered by political projects. And it's interesting to understand several historical continuities, and as you will see. The theories of races, from my point of view, they legitimized white supremacy and justified the international division of labor resulting from the European expansion. That's why I started my work going back to the Middle Ages, to the Crusades, and to try to find the link between expansion and definition of races and discriminatory action. However, in the past 50 years, race has been used to assert collective identity of African Americans, Asian, and mixed race populations who feel discriminated against. It's very interesting because all the notion of race was to undermine people. It's different race. And in the past 50 years, you have the African Americans, Asians in the United Kingdom, in the policies saying, we are a race. And they use it, for instance, we are brown in the United Kingdom. That's very recent, it's past 20 years. You wouldn't have this in the 60s. We are brown, and we are discriminated against. So, you have different populations now claiming race as collective identity to protest against discrimination. It's very interesting. So it's the noun race, which was used to define hierarchies and to undermine people, has been used turning around, turning on its head the original purpose of the noun race. So, and we will see also the shift of racism from biological to cultural, which responds to this new use of the noun race as a counteractive weapon. Nowadays it's very difficult for people, for racist people, to say these people are inferior. They just say they are not culturally adaptable. Or they say they just want to exploit our social systems and our social assistance.
So that's what they say in different in Western countries. So now it's not biological racism; it's more cultural. They are incapable of adapting. So that's the how it shifted. El concepto, el profesor va a tocar en el día de hoy sobre lo que es el racismo y la ciudadanía. En el periodo de 1800 y 1900 va a estudiar ese periodo, ¿sí? Y ha comentado un poco después de esto sobre el genocidio de los judíos, de la persecución de las minorías y de algunos otros actos en el siglo XX. Algunas preguntas ejes que van a dirigir su exposición van a ser, por ejemplo, ¿cuándo fue que el racismo ocurrió? ¿No? ¿Y cómo es que el racismo emergió? Para esto, él va a hacer uso de una importante metodología. Luego, el profesor menciona de que para analizar la problemática del racismo hay que verlo no en un periodo de tiempo pequeño, sino en un periodo de tiempo mayor, ¿sí? Asimismo va a pensar la noción del racismo en diferentes etapas de la historia. Hay dos elementos claves para poder entenderlo. Uno es el prejuicio y otro son las acciones discriminadoras, ¿sí? Las acciones discriminatorias. El prejuicio puede ser asociado con los migrantes, con la etnicidad, con las minorías, pero no se puede hablar de racismo si es que este prejuicio que está asociado a estas poblaciones se le añade las acciones discriminatorias. El profesor va a tocar el tema de nuevo del racismo y la ciudadanía en Portugal, pero luego tocará un poco más sobre Brasil, que socialmente es similar y más cercano a nosotros, ¿no? I'm sorry, when you were saying that... I was saying that tomorrow I will talk about racism in the Portuguese-speaking world, but today I'm talking about racism in general, in the Western world. Mañana va a hablar sobre el racismo en Brasil, ¿no? Pero hoy va a hablar de racismo en general. At some point you were saying that racism was preceded by... The theory of racism. The theories of racism. Okay. But I will go back to that, don't worry about it. Okay. Entonces, también va a explorar sobre la tensión que hay entre la ciudadanía y el racismo, las teorías del racismo, y que es un proceso, que este es un proceso no transversal, sino más bien longitudinal. Luego, una de las tesis principales del profesor es de que el racismo occidental ha tenido siempre orientaciones, fines políticos. Por otro lado, también menciona de que no es, lo mejor es hablar de racismos en términos plurales, y eso lo manifiesta él en su libro, Racismos. Hay algunos teóricos del racismo que tratan de establecer conexiones entre, de nuevo, el racismo y las acciones discriminatorias. Y es importante el estudio porque en los últimos 50 años se ha visto de que hay algunas poblaciones que han sido afectadas, ¿no? Por ejemplo, los africanos, los asiáticos, los mestizos. Y al fin y al cabo, la noción de la raza se construyó para como una forma de denigrar a las personas. Por otro lado, luego menciona de que todos somos una raza, o mejor dicho, todos somos raza, todos somos marrones, y esta concepción se tiene desde los últimos 20 años. Es interesante porque si bien en el primer momento fue construida esta de la idea de la raza para inferiorizar a las personas, ahora es tomado por algunos colectivos para protestar en contra de esta idea de raza. Es interesante cómo fue en un momento una herramienta para someter, ¿no?
para ahora tratar de acabar con, no sé, pues con la concepción de inferioridad de otra persona. Además, la raza comenzó como una categoría biológica para transformarse luego en una categoría cultural, de nuevo, de los inferiores, de aquellos culturalmente que no se podían adaptar, aquellos que solamente quieren aprovecharse del sistema. Now some images, because I tried to work around actions and around specific historical periods, but also around images and how they reflected these ideas of the Europeans trying to justify their expansion. And this, for me, it's a matrix of many images which were produced in Europe from the 16th to the 20th century, early 20th century. It's the title page of a crucial book by the first atlas of the world, by Abraham Ortelius, Theatrum Orbis Terrarum. It had a major impact in Europe. It was published for the first time in 1570. And you have the metaphor of the four continents. So it's very early. The Europeans had expanded until that time. This is a synthesis of this period of expansion and how the Europeans conceived the hierarchy of peoples of the world. So you have Europe at the top of this type of page, and you can see Europe all dressed with a crown, and on top of it, it's a covered crown, so it's an imperial crown, with holding the left hand on the cross, so the right religion, and on the right hand you have the sword. You have also the elements of the liberal arts around. You have under around Europe, so fertility and production. You have also the elements of labor under Europe. And on the right side of Europe, you have Asia with half-transparent dresses. So there is a sensuality of Asia, which is, and the lightness of Asia, which is underlined by the incense. Then you have so it's lightness. Asia is defined by lightness. On the left side, at the feet of Europe, you have Africa with the sun burning and half naked. Then at the bottom of this title page, you have America with a club, with the idea of naked, by the way, and with the idea of with a severe head on her left hand. The Tierra del Fuego is represented on the right side, but the idea of cannibalism of America is there defined in this title page. So it is a very significant image which inspired many hundreds, I counted at least 600 images in Europe, produced in Europe from this date until the end of the 19th century. Then you have as a result of the European expansion, this vision of people of the world underlined by also cartography, because you have the new images of the atlas of the world started to be compiled. We started to have the definition of the coasts of America, the coasts of Africa, India, and we started to have some definition of Southeast Asia. This is the famous map of Cantino, drawn by Portuguese around 1500 after
the voyage to Brazil. It's dated 1501, and it's the first map which starts to place Europe at the center. Because previously, the maps of the world were very, very schematic. It's very interesting. You have this. It's the so-called TO map. The T is very interesting. As you see there, you have a T. So, the lower part of the T represents the Mediterranean. The upper arm of the T represents the division between Europe on one side, Africa on the other side, and Asia on the top. So this map is defined east-west. And this is the typical medieval map which would place Jerusalem at the center. So with the map you saw before, Europe starts to be placed with the America on the other side. Europe starts to be placed at the center. And the geographic representations, from a symbolic point of view, are crucial. They explain a lot how people think. And this is the first map representing the New World as a different continent, the map by Martin Waldseemüller from 1507, and you have Europe also becoming more central. You have a slightly better definition of Asia, even if Southeast Asia is not very well defined yet. America is for the first time defined as a new continent. And years later, in the 1560s, you have the first more accurate map. First, now you had the Portuguese school from the 1520s and 30s was crucial because the Portuguese were in the Far East. They reached the Far East in the 1540s. So you have all this accumulation of information. The Spaniards also in North and South America. And here clearly the Atlantic plays a central role, and Europe is placed clearly in Mercator at the center of the map. So I will stay here for some time. So the case of Iberia plays. Oh, sorry, it's you. Okay. Sorry, you tell me to stop. Okay. Bueno, el profesor continuará diciendo de que a través de las imágenes se pueden ver ciertas acciones, ¿no? En su momento. Los europeos, a través de los mapas y de ciertas pinturas, trataron de... Los europeos siempre trataron de justificar sus expansiones, ¿no? Can we go back to the first Of course. image, please? No, yes. Este de acá es la carátula del primer atlas del mundo de 1570 y es una metáfora de hasta entonces los 4 continentes. Es una imagen en realidad un poco históricamente no reciente. Y en esa imagen se puede ver la síntesis y la jerarquía de los pueblos. En la parte superior se puede ver, por ejemplo, a la figura representante de Europa, ¿correcto? Es más o menos un emperador, ¿sí? O, bueno, una emperatriz, ¿no? Tiene una corona, ¿sí? Y porque es aquella persona que rige, ¿sí? El mundo. Y luego en la mano izquierda tiene una cruz que simboliza la religión y en la mano derecha tiene una espada. Además está acompañada por elementos de las artes liberales. A la izquierda de la misma imagen europea se puede ver a la fertilidad y el trabajo. Por otro lado, aquí a la derecha de Europa está representada Asia. Y Asia está, luce un vestido transparente, ¿no? Denotando un poco la sexualidad, el incesto y la luminosidad.
ciudad. Luego, al lado izquierdo se tiene aquel personaje que simbolizaría a África, ¿no? Cubierto con este sol quemante, este sol flameante y medio desnudo, ¿no? Y finalmente, en la parte inferior se puede ver a América, con la idea del nudismo y de un sombrero típico, ¿no? Y por otro lado se tiene la imagen de la Tierra del Fuego, que está aquí a la derecha. Y en la parte inferior, me parece que en letras, o bueno, con las flechas se puede ver lo que era el canibalismo. Can we go to the next image, please? Entonces la visión del mundo, que no solamente era con las imágenes tales como en la anterior, sino también representadas a través de la cartografía. Así se dieron poco a poco las definiciones de América, de África y del sureste de Asia. La imagen de acá fue dibujada por un portugués, por los portugueses en el año de 1500 más o menos, y fue el primer mapa que colocó a Europa como el centro del mundo. ¿Sí? Sí, ok. Entonces, aquí se puede resaltar de que el simbolismo en el arte fue crucial para entender o para representar cómo era que las personas en ese momento pensaban, ¿no? Europa en el centro del mundo. Can we go to the next image? Yes, that's the one. Sin embargo, antes de ese mapa que acabamos de ver, se colocaba como centro del mundo a la ciudad de Jerusalén, y la lectura del mundo se podía leer de este a oeste. Can we go to the next image? No obstante, conforme pasaba el tiempo y las ideas, Europa se fue convirtiendo en más central. Repitiendo, no siempre fue así. Y América aparece esta vez como un continente nuevo, ¿no? Can we go to the next image? Y este es un mapa un poco más atinado, ¿no? Fue el recorrido de los portugueses hacia el lejano este en los años de 1540. Y aquí se puede ver, ¿no? Que está representado también el Océano Atlántico a través de la cartografía de Mercator. Okay. So, I try to go a little bit faster. The story of the Iberian world is crucial here, because when I worked on the Middle Ages, I saw discrimination of Greeks all around the Mediterranean by Latin Christians, but the moment they would convert to and accept the Latin ritual, there was no more discrimination. But in the case of Iberia, when they forced Jewish and Muslim people to convert, discrimination was extended to these new Christians. And this is this is the first time in history that it happened. It contradicted the vision of Paul of Tarsus, St. Paul in the Christian tradition, who went beyond the Jewish community to spread Christianity to all humankind. And the idea was that the message of Christ would be addressed to all humankind. And this universalism of the Christian Church was contested in practice by the way these converted Jews and Muslims were discriminated against after conversion. They were labeled as Cristianos Nuevos, Conversos, Moriscos, and they considered that they would have the same bad attributes as the previous Jewish and Muslims.
So there was a continuity of prejudices and discriminatory actions against these converted people for the first time in the history of Christianity. So that's when I saw this is clear case of racism. It's combined prejudice and discriminatory action because they couldn't access in some they couldn't access in some cases the university, they couldn't access colleges, they were refused in municipal councils, they were refused in cathedrals. There were military orders, religious orders. We started to have all these statutes of purity of blood. So it's a clear case. So the Iberian world provided me with a very precocious historical case of racism from the 15th century onwards. And then I went back to the, I went not back, but further to the theory of racism, which as we saw was defined roughly by Ortelius in 1517, that title page, which was so seminal. And in the 18th century, basically they were developing with Buffon and Blumenbach and Petrus Camper, and Kant also who intervened in this theory of races. They were trying to define the different types of human beings. Of course, the white people would be at the top. And in many cases, the origin of all these theories was quite candid. Because, for instance, why on earth the white man, the big model would be the Caucasian person? Why the Caucasus? And then I discovered that Buffon had been inspired by the travelers, the French travelers like Jean Chardin in the 17th century, who went to Persia and discovered in Persia that the big model, aesthetic model of female beauty was the Caucasian woman. So this is as pathetic as you can find, but it was the travel narrative had an influence on scientists of the 18th century. So today we still talk about the Caucasian white man. And the origin of this is the travel narrative. So, but basically what all these authors of the 18th century was trying to develop was a matrix defined by Ortelius in the 16th century with this hierarchy of types of human beings based on different continents. This development was followed by an attempt of measuring what Stephen Jay Gould defined very well as mismeasurement of human beings. So they were trying to measure the skulls. They were trying to find differences between the white man, the Asian, and the African through the volume of the skull or through other measures of the lines of the face, the facial lines. And I have several examples here. This is late 18th century. They were trying to find people from different areas of the world in a way that you have there the Georgian female at the center, and then how it diverges on both sides. You have another attempt by Petrus Camper, then developed by Charles White, and Charles White even in a much more heavy way, comparing apes to different types of human beings. It's the first definition of similarities
or proximity of certain types of human beings, like the Africans or the Asians, to apes, and of course white men would be more distant from the ape. But this relation was already established by the end of the 18th century. And you have, of course, the white man being defined with these kind of angles, almost 90% from the front to the nose and then to the ear, very different from the African man. So you started to have all this. And I stop here. What was the first part you said? I'm sorry. I was talking about the Iberian and the massive forced conversion of Jewish and Muslims, how they Ok, entonces en la Edad Media, sí, el profesor dice de que había cierta discriminación entre los griegos y también habían ciertos rituales latinos. En un momento se pensó de que el mensaje de Cristo tenía que ser esparcido a toda la humanidad. En el caso de la Iberia se dio la conversión forzada de los judíos, de los musulmanes, y a pesar de esta conversión fueron discriminados y se les dotaba a todos estos que no eran cristianos los mismos atributos negativos, ¿no? Entonces, y no fue en una sola localidad, sino que fue en varias, y fue durante un periodo prolongado de la historia. Entonces podemos ver claramente de cómo era el prejuicio, porque se establecían nociones respecto a estas poblaciones, por decir los judíos y los musulmanes, y también se cometían actos discriminatorios. Por ejemplo, ellos no podían tener acceso a las universidades, a las catedrales, a otras iglesias, a otros espacios, etc. Es un claro ejemplo de racismo, ¿no? El prejuicio, la noción y las acciones discriminatorias. Asimismo, más o menos en el siglo XVI, se comenzó a elaborar esta idea de la pureza de sangre, ¿no? Aproximadamente, y fue así a partir del de los años 1500. Posteriormente aparecen más teóricos respecto al tema de la raza. Es así que en el siglo XVIII Kant y otros aparecen con la teoría del racismo, ¿no? Estableciendo de que hay distintos tipos de seres humanos y de que hay distintos tipos, ¿no? De que hay diferencias y siempre colocan al hombre blanco, al hombre caucásico en el ápice. Luego el profesor se pregunta ¿por qué es que el hombre blanco tendría que ser puesto en esta superioridad, ¿no? E indaga de que habían algunos viajeros franceses que en su trayecto a Persia tomaron como el gran modelo de la belleza a la mujer caucásica. Tenía que ser una mujer caucásica, a una mujer blanca. Entonces, así se puede ver cómo es que las narraciones en los viajes en esa época influyeron en lo que posteriormente sería conocido y justificado por la ciencia. De ese modo se ve la jerarquía se trata de construir esta jerarquía de tipos de las razas de los humanos, ¿no? De los distintos continentes. There was a previous image, I think, when you were talking about measurement. De este modo se da lo que era me parece que se conoce también como antropometría. Era un intento de, a través de las medidas de los seres humanos, medidas, pero en realidad otro autor le dice
medidas malas o las medidas erróneas, ¿correcto? Porque no está bien hacerlo. A través de las medidas como de el cráneo, se comparan las razas, ¿no? Se mide el volumen, la masa craneana, y se tratan de encontrar a personas de distintos lugares del mundo, y se llega a la conclusión de que efectivamente tenemos distintos tamaños, ¿no? Pero hubo... Sí, pero este de acá fue un intento más osado incluso, porque se trató de comparar a los simios con los distintos tipos de... con las distintas razas, con los distintos seres humanos, ¿no? Y se llegaba a la conclusión, o se trataba de... o el mensaje era, ¿no?, de que los africanos y los asiáticos se asemejaban más a los simios, en tanto que el hombre americano se distanciaba más de estos animales. Sí, creo que... Sí, I think that was... I think I'm going to stop here because it's already late. I'm going to leave two images from Robert Knox from the 1850s, in which he develops this kind of approach, which is typically racist, of approaching, of comparing the different human types to apes. And he introduces also the very disgusting stereotypes against Jewish people. But this has to do with 1848 and how racism expressed political projects in that time. But I'll leave it there. El profesor menciona de que ya no hay tiempo y porque ya se están acabando los 40 minutos, y quisiera dejar una última imagen. Esta imagen es de Robert Knox, de los años 1850. Tiene un enfoque bastante racista y, de nuevo, trata de establecer esta comparación entre los distintos tipos de seres humanos, las distintas razas y los simios. Además, hay otra figura en la que refuerza el estereotipo en contra de los judíos, y sencillamente sí se puede ver de cómo se está construyendo este proyecto político, ¿no?, en base a la raza. Ulrika, please. There are in this period several approaches to the cultural history in the Renaissance times. What is your experience with this difference? For example, for Latin American social science and history is very strong, the French experience about the cultural. But you have some Anglo-Saxon education. What is your experience about the different approach in the cultural history? Well, I would certainly say that the English were also very much influenced in the Germans, of course, by the French methods, but also by American thinkers. So, for instance, for me, the history of science was particularly interesting. I alluded to this approach at the beginning, shaped by someone called Stephen Shapin, who was interested in the social history of truth for what was depicted as the knowledge production in a scientific field. And I thought this was very applicable to the study of the Reformation. And this whole question of looking then at religion in terms of the production of knowledge about the divine. And then you can ask similar questions of how is that knowledge generated, by what media, how is it made convincing, and how is it disseminated elsewhere. So, but of course, you know, as with the French, there's an interest in looking at habits of mind, mentalities, the history of emotions now more. We all know that specific cultures have very particular ways of making emotions relevant or not, and
shaping discourses about emotion, shaping emotional communities. And so I do see a lot of common questions that arose out of that cultural history, new cultural history, really, in the 1980s. ¿Cuál era la pregunta? Desde la historia cultural, la experiencia latinoamericana es muy fuerte de lo francés, ¿no? En base a su experiencia, ¿qué otras experiencias tiene? Sí, ya, respecto a la historia cultural. Sí, efectivamente los franceses han influenciado en los alemanes respecto, por ejemplo, al método, y por otro lado se tiene a la historia de la ciencia para luego dirigirse a la historia social de la verdad, a la producción del conocimiento, a la historia de la reforma. Es como cuando se se analiza la religión, ¿no? Es como una forma de producir conocimiento, pero a la vez la relación que tenía, por decir, con la media, la imprenta. Y en Francia, en un momento se trató de ver lo de la historia de las emociones, y la cultura es importante porque define si es que las emociones son relevantes o no, y hay preguntas comunes, ¿no? Que la historia cultural puede responder. Francisco, in this moment, Europe, North America, very discussion about migration, migration and integration, the idea the different civilization. Your work, your historical research is connect with this discussion in 21st century. You research about races in Portuguese war. Portuguese is Asia, Africa, American experience. No? What is the connection between your historical research and the contemporary context? Well, what I did in my book was more about the Western experience, even if the Portuguese experience was important in that Western experience. So, the lines of continuity are more, they link what happened in the south of the United States, South Africa, Turkey, and then Nazi Germany, because those lines of continuity are clear. In southern United States, until the Civil War, and after the Civil War, until 1960s, with the civil rights, and with a legacy until nowadays, you had the white population coming together at the expense of the African American population being targeted. There was a minority of former slave people who were targeted, were discriminated against, and that was the way the white population managed to have a certain kind of vertical integration of poor white people who felt that they could benefit from the discrimination of the African Americans. And this is the same model we found in Iberia in the 16th century, which was a compact of old Christians, of so-called old Christians, discriminating against Muslims and Jewish forced to convert. So they were discriminated against, and the poor old Christians, they felt that they were better than some of the wealthy new Christians. So it was discrimination has always a price and corresponds to political. And what is the political project? The political project is to monopolize resources,
to monopolize economic, social and political resources. And this happened in Iberia, happened in the southern United States, happened later in South Africa, because South Africa had a clear project of excluding native people from the property of land, and they did it. They placed them in reserves, excluding from the best land. Before that, Germany and Namibia, at the beginning of the 20th century, perpetrated one of the first big genocides in history, almost exterminated the Herero people in 1904. So then you have in Turkey, the last stage of the Ottoman Empire, you had the fight when the Ottoman Empire was completely collapsing and fragmenting and reducing drastically. So there was a fight, a nationalist fight to build a Turkey nation, Turk, and against Armenians and Jewish people, but mainly against Armenians. They didn't dare to go beyond that because they had the Kurds, and it's still one of the big minorities in Turkey, still fighting and struggling for their autonomy. And it was again the genocide of the Armenians, because it was the fight for monopolization of resources and creating this state which succeeded the Ottoman state and claiming this territorial control. So in all these cases, and then the Nazi Germany invented the big ghost of this Jewish minority, which was a very tiny minority, by the way, in those days, and created this enemy to exclude all divergence, to exclude all political opposition. They identified socialists and communists and everything against Republicans and liberals, identified with the Jewish people. So it was a way to racialize all opposition and to monopolize resources. It's the same logic all over again. And with the migrations nowadays, it's a much more complicated issue in Europe nowadays, because it's much more blurred. For instance, during the debate on Brexit in the United Kingdom, I remember friends joking, it's the first time I see racism between Europeans, because the main target in the United Kingdom were the Europeans, were not Asians, because the Europeans were more competitive. It's projects to monopolize resources. So, and the anti-migration issue is the same line of political projects to monopolize resources, targeting minorities. I'm sorry, No, I talk too much. No, I'm amused by what you have said, to be honest. I'm very glad that you're here and that you're having this conference to us. And do you want to say it or in Spanish, or should I do it? What I was, aquello que tentaba decir es que los proyectos de racismo están siempre ligados a monopolización de recursos. Monopolización de recursos económicos, monopolización de propiedad. La propiedad es crucial. ¿Quién estará favorecido? Monopolizar recursos sociales y políticos. Esos son los proyectos políticos. Entonces, el racismo que existen los prejuicios, pero para transformar los prejuicios en acción discriminatoria es necesario un proyecto político. Y eso se puede ver en el sur, en Iberia, en el siglo XVI, en el sur de los Estados Unidos, en el siglo XIX, en la África del Sur,
en el siglo XX, en Turquía durante la Primera Guerra, en Alemania nazi. Son estos y las migraciones actuales es un problema mucho más complicado porque en el caso de Europa, porque hay en el caso del Reino Unido, de Brexit, porque hay un conflicto, una competición por recursos y hay una competición porque en muchos casos los europeos son competitivos. Y entonces Brexit para allí se puede ver como una competición por recursos. Sí, nessa perspectiva de competición por recursos entre comunidades distintas y tentando encontrando elementos comunes a las dos intervenciones, vos gostaria de perguntar si se puede hablar de racismo nessa acepción de acción discriminatoria y de prejuicio entre comunidades protestantes y católicas dentro de un mismo país. Eso es muy interesante, porque es el problema de racialización de la religión, que no es evidente, porque en muchos casos la religión no se puede tornar equivalente a una raza. Las personas que creen en una religión son por definición de raza diferente en la mayor parte de los casos. Pero hay intentos de racializar, por ejemplo, los musulmanes, que vienen de orígenes muy diferentes. Hubo tentativas de racializar los musulmanes como una raza específica, lo que no es posible de hacer. Pero tentaron de hacerlo en la península ibérica, claramente. Entonces, es un proceso que para mí es muy específico, porque en general el conflicto de religión es un conflicto de competencia, de competición por el control de la esfera espiritual. No es en principio un conflicto por el control de recursos económicos o sociales o políticos. Well, but there's another way of looking at this, which is absolutely that, of course, Protestantism is also a political project for greater power for the state and exactly greater resources for the state. So taking over the monasteries, of course, and so on and so forth. So, I think one mustn't reduce it to a political project, but it certainly is in parts also a political project at a crucial moment in the conflict between the church, absolutely also as a major power. Okay. Sí, pero también se tiene que entender el protestantismo como un proyecto político y se resalta esto como un proyecto político y tuvo un momento crucial cuando se enfrentó con el poder de la Iglesia. You have made us to note the first trying, the first force to give the racism discourse of a scientific explanation. Yes? So, in this way, would you say that the scientific discourse is a way of political manipulation of reality? In that way, or in this respect, we can trust in science, or which would be the challenge we have to do for to better the science, to make the science a better way of knowledge of reality.
Very good question, because es mejor de hablar en español. Muy buena cuestión. Porque yo me debatí con este problema, que mis colegas de Historia de la Ciencia, yo no podía decirles que los científicos del siglo XVIII estaban equivocados, porque eso sería un anacronismo. La ciencia del siglo XVIII tiene un estatuto y un papel que deberemos respetar, pero situar en un contexto. El problema es que la ciencia refleja siempre su tiempo. No hay una ciencia pura jamás. Refleja siempre su tiempo, refleja siempre los prejuicios de su tiempo. Como yo decía, en el siglo XVIII estaban muy dependientes de la literatura de viajes. Ahora no tanto. Ahora no están dependiendo de la literatura de viajes. Pero la ciencia está siempre ligada con un contexto cultural y político. Bruno Latour contesta las ideas de modernidad. Creo que una de las cosas que estoy de acuerdo con Bruno Latour es con el título. Nunca fuimos modernos. Con eso estoy de acuerdo. No con todo, con esa frase estoy de acuerdo. Entonces, la ciencia tenemos que respetar. Y es verdad que en el siglo XVIII, Buffon representó un extraordinario desarrollo de nociones y de conceptos científicos, pero al mismo tiempo estaba muy envolvido en estos prejuicios también. Buena cuestión. Bien, comentario, una pregunta, chicos. Una pregunta, profesor. Y en español. ¿Y cómo se entiende dentro de la visión de Buffon en el siglo XVIII la obra de otro varón, del varón de Le Hontan, si no me equivoco, ¿no? Estuvo en Canadá, el varón Le Hontan. Le Hontan, bueno, así describe, ¿no? Escribió una crónica, él vivió con los aborígenes de Canadá a comienzos del siglo XVIII. Creo que publicó una crónica en 1815, más o menos. Es como un pre-Rousseau, algo así, ¿no? Le quería preguntar, o sea, cómo dentro de esa visión de Buffon, ¿no? Y demás. Ahora que me recuerdo también, Voltaire también siempre es crítico con las civilizaciones. No tanto, pero me recuerdo que en El Ingenuo y en La Princesa de Babilonia es bien crítico con las costumbres de Europa. Fuerte, ¿no? En El Ingenuo es un hurón que viene, ¿no? De Canadá, bueno, sí, es así. Hace 20 años no me recuerdo mucho. Pero critica todo desde la visión del ingenuo, ¿no? Del que viene en contraposición con esa visión que puso usted hace un momento, ¿no? Europa en el top y en the bottom en el otro, ¿no? O sea, es al revés, ¿no? Y bueno, el origen, bueno, el más en el siglo XVIII, el precedente sería Le Hontan, ¿no? Y por eso le preguntaba eso. Y antes que me olvide, y también sí, Diderot también publica un viaje a Tahití. Había un viajero francés ya que usted mencionó, no me recuerdo ahorita el nombre, ¿no? Bueno, y Buffon también, a su manera también, o sea, hace un relato de ese viaje, ¿no? Y también desde su perspectiva, ¿no? Y Diderot, ¿no? También está en esa línea, ¿no? Porque está en la misma línea de Rousseau, Diderot, si no es su obra, ¿no? Ya, bueno, pero me quedo con Le Hontan, ¿no? ¿Cómo lo interpretas? Rousseau es una línea completamente diferente, importante, de los de valorización de los hombres primitivos. Rousseau imagina un hombre primitivo que no existía, pero lo imagina con propósitos filosóficos. Es una creación filosófica.
el hombre primitivo, armónico, sin competición, sin interés, imagina todo eso. Y Rousseau exprime una corriente un poco utópica, que se liga con aquello que usted decía, porque hay una imaginación de comunidades igualitarias desde Thomas More. La idea de comunidades igualitarias viene de Thomas More y encontramos hasta el inicio del siglo XX. Entonces, esa es una visión de variedad de seres humanos que es un poco en contracorriente. Lo que yo hablaba era de la corriente principal, la corriente que se estableció y que tenía una proyección científica más importante. Pero es verdad que en el siglo XVIII los teóricos de las razas eran más flexibles, como el Buffon, eran más flexibles que los teóricos del medio siglo XIX. Lo que yo hablaba aquí de Robert Knox era era parte de un grupo que yo llamo de cientistas racistas, con Louis Agassiz, que trabajaba en Harvard, con Josiah Nott, Gliddon y otros que estaban ligados, sobre todo Nott y Gliddon, que estaban ligados con los políticos del sur de los Estados Unidos, que estaban interesados en la visión esquemática, compartimentada de razas para justificar la esclavatura, el esclavagismo. Y entonces, por eso yo considero que este grupo de cientistas racistas solo se pueden justificar con el preludio de la guerra civil americana, porque justifican el esclavismo. Están en Europa Robert Knox y Gobineau, son una respuesta a la revolución de 1848, que era una revolución igualitaria. Entonces, el racismo de Gobineau y de Robert Knox es una respuesta racista y inegalitaria. El título de Gobineau es Discours sur l'inégalité des races. Discurso sobre la desigualdad de las razas. Él quería justificar la desigualdad de las razas. Pero usted tiene razón, hay diversas corrientes, hay diversos matices. Sí, creo que no lo dijo, lo encontré en La crisis de la conciencia europea de Juan Haza. Ahí profundiza lo del Barón de Fonta, lo que mencioné, ahí lo pueden encontrar. ¿Tienen un comentario, una pregunta? Con respecto a los estudios de antropometría que ha mostrado, ¿tenían una finalidad para apoyar al racismo? Los estudios de... En antropometría que acaba de mostrar. Robert Knox. Robert Knox ¿Tenían es un caso muy interesante, porque era un médico, anatomista escocés, un admirador de Napoleón, muy después de la muerte de Napoleón. Es un caso interesante. Pero era un hombre que
procuraba proyectar esta visión de jerarquía y mucho más, mucho más pormenorizada que las jerarquías anteriores. Porque él es porque para Buffon y para Blumenbach, Kant, Camper y otros son las principales categorías por continentes o a través de continentes con poblaciones negras en África y en Asia, como Blumenbach pretendía, pero es una jerarquía de grandes grupos de razas, como decía. Para Knox, él establece diferencias entre poblaciones de origen céltica, poblaciones judías, que no aparecen en las grandes clasificaciones precedentes. Entonces, Knox es mucho más pormenorizado. Y yo creo que Knox está más ligado a la revolución contra la revolución de 1848 en Europa. Es una respuesta política a esa revolución de extrema derecha o de conservadora, una visión conservadora de desigualdad como inherente al ser humano. Entonces, trae con él estos prejuicios contra los judíos y otros que estarán ligados a lo que sucede en Rusia, los pogroms en Rusia en la segunda mitad del siglo XIX, las campañas contra los judíos en Alemania ya. Entonces Knox tiene un papel importante en el origen de todas estas visiones. Más que gobierno no habla de los judíos contrariamente o muy poco, contrariamente a la reputación que tiene. Ulrika, Martin Luther is 500 years ago. No? The idea that this German in 21st century, German, who is thinking about the Martin Luther, 500 years after Martin Luther, who Germany celebrate or remember Luther in 21st century. A special way the German history, a special way the historical process of German will connect with the historical of Martin Luther. This is the idea. So Martin Luther is still the most prominent German, most popular German for Germans. And these celebrations were interesting last year because for the first time they also tried to face up to some of the very problematic strands of his thinking, and in particular he was very anti-Semitic in his thinking. So it really marked for the first time, it had always been portrayed as if he was anti-Judaic, and that was something different from being anti-Semitic. And the older he got, the more anti-Semitic really his writing was. He was calling for the burning of synagogues, and for the first time I really think that Germans fully understood that this was integral to his thinking. So in that way that marked an important moment. ¿Quieres decir su La celebración o recuerdo de Lutero en la Alemania del siglo XX. Sí, Martin Luther es indudablemente el personaje alemán más famoso entre los alemanes. De hecho, el año pasado se comenzó a pensar en las problemáticas que él establecía en su pensamiento, ¿no? Y es que Martin Luther fue un antisemita.
No obstante, fue siempre pensado como un antijudío, pero en realidad un antisemita y un antijudío no son necesariamente iguales. Y fue cuando realmente se sintió de que entendieron lo que el mensaje de Martin Luther. I'm sorry, I didn't quite understand. What were you saying? That he was, well, that the anti-Semitism was a major strand in his thinking, and that, for the first time, that was fully recognized. Y de que el antisemitismo en realidad era una de las raíces en su pensamiento. Y por fin esto fue debidamente entendido por la población, no por los alemanes. What is the difference for you? The difference, what you say, what is the difference between anti-Semitism and anti-Judaism? Because I want to complete my idea. Because anti-Semitism is more referred, in my view, to racism and to race, and against the Jews. To be against the Jews is more referred to the religion. It is a religion matter. Or Yes. Yeah? That's exactly right. So, as I said, one key strand of Protestantism is to say we don't want to be a religion of the law. It's absolutely not about fasting, and that's also why they, of course, reject Islam, and they see Judaism, Jewish, as a religion likewise of the law. Where all your thinking goes into the fulfillment of the law rather than into connecting with the spirit of the Bible. So anti-Judaism would be to say, well, that's a spiritual objection, theological concern. But actually, it turns out that Luther's hatred against the Jews is something that goes far wider. What was the last part? I'm sorry. Here. That Luther's hatred against the Jews goes far wider than simple theological concerns. La profesora preguntó entonces cuál era la definición, la diferencia, ¿no?, entre los conceptos de antisemitismo y antijudaísmo. Y ella pensaba de que, piensa de que el antisemitismo está más relacionado con la raza y el antijudaísmo con la religión. Y en efecto, la profesora aquí lo corrobora. Para los protestantes no era el protestantismo no es una religión de deberes, de mandatos, de obligaciones, por ejemplo el ayuno. En cambio, para otras religiones sí tienen bastantes implicaciones, ¿no? Hay bastantes reglas. Y la salvación estaría llena de el cumplimiento de estas normas. Entonces, de este modo podemos ver de que el pensamiento de Martin Luther era más que ser antijudaico, ¿no? Era mucho más que eso. Bien, quisiera... Bueno, entonces, antes de terminar, quisiera hacer presente tenemos unas publicaciones de la Facultad de Sociales para los colegas. Ser parte de la publicación geográfica de la Universidad de Sociología, Historia, Antropología, principalmente, ¿no? Quisiera ser representante de la universidad.